Hola, bienvenido a más un podcast con Dudu. En el episodio de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a nuestro amigo Marcos Riveros, ¿verdad Marcos? Así que después de mucho insistirle a él, vino, ¿verdad? Pero es un placer tenerte acá, Marcos, ¿verdad? Podemos acá hablar obviamente de toda tu trayectoria, de todo lo que conocí en el fútbol. Así que muchas gracias por aceptar esa invitación y por venir acá a compartir un poco con nosotros. No, muchísimas gracias. Primeramente, encantado de estar acá. No podía venir antes porque tenía acumulado muchas cosas ahí que hacer también, así que ahora estoy liberado y con gusto estamos acá. Bueno, gracias Marcos. Y bueno, como siempre, cuando nosotros traemos acá, ¿verdad? Mucha gente del deporte, siempre hablamos bien de toda la historia, de todo lo que nos puede dar, ¿verdad, Marco? Y vos que seguís jugando, ¿verdad? Seguís jugando en primera, está en un buen nivel, ¿verdad? Y todo lo que obviamente ya lograste en el fútbol. Entonces, la idea acá, obviamente, es hablar desde tu inicio, Marcos, ¿verdad? Desde tu infancia, desde la escuelita, desde el inicio de las formativas, ¿verdad? Contame un poco, Marcos, cómo fue esa, ese inicio, ¿verdad? Que para muchos jugadores, obviamente, después viendo tu trayectoria, de repente uno ya olvida de lo que vos Sí. seguramente pasaste, pero ¿cómo fue ese inicio, Marcos? ¿Dónde empezó todo? No, y como cualquier niño, era nosotros en el barrio, o sea, primeramente en casa somos varios varones, ¿verdad? Y nos encantaba jugar en la calle ahí con los amigos. Tenía un grupo ahí de amigos que solíamos jugar futbolito ahí en la calle, sobre el empedrado antes, ¿verdad? Y tenía un tío que pasaba siempre ahí con mi primo y las veces que pasaba me veía jugar. Y siempre me invitaba para ir a la escuela de fútbol que está ahí en el barrio, se llama Sport Paraguay, del barrio Roberto Lepetit, pegado ahí a Barrio Obrero, ¿verdad? Y siempre me invitaba y famoso, yo le decía, sí, cualquier momento nos vamos, cualquier momento. Y así de tanta insistencia, un día le dije, sí, me quiero ir, pero no tengo ni botín, no tengo nada. Le dije, no, no hay problema, yo te voy a conseguir todo, vos tenés que ir de nuevo, me dice. Y así estuvo detrás de mí 1 o 2 años y hasta que me fui. Y ¿Cuántos años tenía? ahí ya tenía 14, ya tenía, o sea, 13, y era prácticamente el último año de escuela de fútbol. Y me fui y jugué con ellos ese último año y me fue bien, ya me empezó a gustar y nos fuimos con mi primo también, nos fuimos otra vez a probar en inferiores, en Libertad, y casi nos quedamos hasta el último día, más o menos tuvimos y rebotamos. Y ya no tuvimos otro club en primera donde ir a probar y nos fuimos a buscar en intermedia. Nacional en aquel entonces estaba en intermedia y nos fuimos a probar. Hicimos todas las pruebas y no, nos quedamos juntos. Y desde ahí prácticamente empezamos a jugar en todas las inferiores nacional. Bueno, ¿y ese año cómo fue? ¿En la sub-15 entonces entraste? En la sub-15 me fui a probar para la sub-15, el técnico se llamaba René Dazo. El, el primer día de entrenamiento de fútbol ya le gustó cómo jugábamos, nosotros estábamos en el último equipo. Y también mi primo jugaba de central, yo jugaba de lateral derecho. No entendíamos a la perfección porque jugábamos juntos ya en escuela de fútbol, ¿verdad? Y nos fuimos prácticamente a la par, siempre estuvimos en el mismo equipo, fuimos bajando hasta llegar al primer equipo. Y ese año nos quedamos, jugamos la sub-15 con Nacional y salimos campeones ese año, salimos campeón invicto. Y la primera coincidentemente salió campeón también y pudo subir ese año. Entonces con Sí, 16 años ya Nacional estaba en primera y vos en la sub-16. sí, sub-16. El año que Nacional empezó en primera yo estaba en la sub-16. ¿Qué año fue ese, Marco? Y tiene que ser 2003 más o menos, Ah, 2003. y bueno, y ahí tuviste cuánto tiempo más en la formativa ahí. Y estuve en la formativa, hice la sub-15, sub-16, sub-17 cuando estaba. El técnico nuestro era Juan Manuel Bataglia, sub-17. Y hicimos una gran campaña ese torneo y a él lo alzan a la reserva. Y yo con 16 años estaba jugando con ellos en la 17 y me alza también el profe a la reserva ya directo. Y ese año jugué todo el año en reserva y un técnico de la primera que era Paulín Sí. me ve jugando, le gusta, se va a ver el partido de la reserva y le gusta y al día siguiente me llama, cuando eso yo tenía 17
Lateral derecho. Lateral derecho. Le gustaba cómo jugaba y me dice, quiero que te presente mañana a entrenar con nosotros en la primera, me dice. Y feliz estaba yo, era encantado, le dije, sí, me voy. ¿Y tu primo? Y mi primo se quedó en la categoría siempre. A mí me alzaron rápido. Y al día siguiente voy, entreno y me pone en el segundo equipo, entreno bien. Después al día siguiente nuevamente entreno bien. Sale la lista de convocados y ella me llama. En una semana cambió todo, de la 17 reserva, rápido pasó. Y me llama en la primera y voy. Voy ese fin de semana, me lleva y me hace debutar ya. ¿En serio? Sí. Pero... Cancha de Guaraní, se ganó. Me mete a los 80 minutos. Lo que sí, no toqué ni una pelota. Pero ganamos y ese fue mi debut. Nunca te va a olvidar. No, no me olvidé. Sí. Concentraron todo. ¿Quién estaba contigo en la Concentrado. época? Y en ese entonces me tocó de compañero de habitación Inca y me tocó Torito Bogado, Cristian Bogado. Sí. Porque imagínate, de la sub-17 te va a Sí. la primera, concentrar y estar con los muchachos, de repente contra Guaraní otra vez, cancha de Claro. Guaraní, Cancha de Guaraní. a los 80. Ya Entró estábamos a los ganando. 80. Estábamos ganando 3-0 y me mete el profe ahí. Si Pauli. estábamos perdiendo capaz no entraba, pero Si no me equivoco, él está trabajando ahora en un equipo, creo que de la B. La vez pasada había visto, creo que en Huaitá parece que él está. Y bueno, y después del debut, ¿cómo va la secuencia? y ese Sí, año quedaban como 5 o 6 partidos. Me llevan todos los partidos, pero ya no volví a ingresar a ninguno. Y creo que se había ganado casi todos los partidos. Y yo me fui en todos los partidos. Después termina el año, empieza nuevamente la pretemporada, sale la lista, todo eso. Voy a hacer la pretemporada con ellos, con la primera. Y ese año tuve poca oportunidad de jugar. Creo que era en el año 2007, 2008, ¿verdad? Y eso ya como lateral siempre. Como lateral siempre. Yo en ese entonces nunca jugué en el medio. Sí. Todavía no, ni probé lo que era jugar en el medio. De lateral derecho tenía mucha proyección. En inferiores hice muchísimos goles de lateral. Me gustaba los tiros libres, siempre yo pateé de inferiores. Y ese torneo con Paulino no tuve mucha chance. Después se cambia de entrenadores, vienen otros argentinos. Tampoco tuve muchas chances, ¿verdad? Hasta que en el 2008 viene Dani Rasle y con él empiezo a jugar continuado. Empiezo a jugar de lateral siempre. Y en un momento dado nosotros habíamos clasificado a Copa Libertadores, que ya era para el 2009, ¿verdad? Claro. Clasificamos Copa Libertadores. Y como no tenía mucha chance yo de jugar Copa, estaban los titulares y a mí me tocaba jugar el torneo local. Y nos eliminamos en Copa, pero quedaban 2 partidos todavía. Nos tocó el grupo de River, nos tocó un equipo de Perú, San Martín y creo que era Nacional de Uruguay. Eso no nos tocó en el grupo nuestro y nosotros nos eliminamos. Pero teníamos un partido, la última fecha, donde nos tocaba River y River ganando clasificaba. Y ese partido, en la semana, algún mediocampista no estaba disponible y el profe me dice, me vas a ayudar ahí, me dice. Vamos a probar ahí porque no estamos todos, me dice. Y yo nunca jugué ahí, profe, le dije. Sí, pero igual nomás ayúdame nomás porque no tengo otro, me dice. Pero era para el entrenamiento de la semana, ¿verdad? Claro. Y bueno, le digo, y me hace practicar ahí en el segundo equipo. Juego y le gustó cómo jugué y a mí también me gustó. Yo ni sabía ese puesto, no entendía nada, entré, jugué 16, a la 6. perfección, sí. Doble 6 ahí con Inca. Y jugué bastante bien en el segundo equipo. Al día siguiente hace su equipo titular y me pone a mí ahí, volante central. Y doble 6 ahí con Inca hicimos. Y vas a arrancar contra River, me dice, te veo bien, me dice, en ese puesto. Y bueno, empezó el partido esa semana. River ganaba y clasificaba. Claro. Jugamos Acá. en el Defensores. Los primeros 10 minutos no toqué ni una pelota. No bailaban ahí. Después de la nada empecé a jugar bien. Un partidazo hice. Un partidazo y salí figura del partido. De volante central. Primer partido que hice. Y de ahí ya ¿Y cuánto terminó el partido? le ganamos a River 4-2.
Híjole. Le ganamos 4-2. Se eliminó River, no eliminamos nosotros. Pero un partidazo, dice. Y de ahí no solté mal puesto. Ahí no saliste más. De ahí no salimos. Increíble, de verdad, cómo pasan las cosas. ¿Y ese fue tu debut en Libertadores? Ese fue mi debut en Libertadores. Y bueno, y ahí ya 2008. 2008, 2009, creo. No estoy tan seguro, pero creo que fue 2009. Y el título de Nacional fue una apertura, ¿verdad? ¿De qué año fue? Ese año terminó Copa, creo que sí, fue 2009. Sale Daniel Rasle, viene Ever Almeida, Ah, agarra el clausura él. O sea, terminando la apertura y el clausura. claro. Agarra él y con él sí empiezo a ser titular fijo en el equipo. Porque él me dijo de que solía ver mi partido cuando estaba con Rasle y le gustaba, dice. Y entonces el primer día que vino ya me dijo, vas a ser mi volante central titular. Y nada más, ¿verdad? Y empezamos, jugamos. Y ese clausura nosotros salimos campeón del torneo 2009. 2009 Ah, con Ever Hugo Almeida. con Ever. Y bueno, y después de ahí ya, pues ya tenía tiempo en el club, ya Sí. tenía una trayectoria, ya pisaste en Copa, jugaste contra un gran club también. Y ahí fue dar secuencia nomás, Marco. ¿Cómo fue después de 2010? ¿Cómo fue la Sí, secuencia? coincidía de que prácticamente todos los años ya entrábamos en Copa porque hacíamos buena campaña o salíamos vice o campeón. ¿Entendés? Y el 2008 habíamos salido vice, el 2009 salimos campeón, el 2010 peleamos el torneo nuevamente, Una terminamos. camada buena fue La- esa, eh, ¿verdad? un ¿Quién plantel. quedó en esos 3 4 años juntos ahí, Marco? Hay unos Y 5 o 6. prácticamente no cambiaba el equipo. Estaba Nacho Dom, estaba Raúl Piris, Herminio Miranda, Arevalo Mazacote, Marco Melgarejo. Silvio Toral empezó con nosotros en el 2010. Él subió ese año y prácticamente ya no volvió a salir más tampoco del equipo. Le teníamos a Guillermo Beltrán, Fabio Escobar, Corea Abogado. Nacional tenía un gran equipo en ese tiempo y lo fundamental que se cambiaba muy poco, ¿verdad? Muy poco se cambiaba el plantel. Siempre que terminaba un torneo se iban tres, volvían tres, cuatro nada más. Y ese prácticamente era el secreto de cada año de que Nacional peleaba campeonatos. Armaba un buen grupo, ¿verdad? Sí, se conocían 2 3 años ya. Y bueno, y la secuencia de 2010, bueno, ustedes van, si no me equivoco, como así, ¿verdad? Van siempre peleando título, van llegando lejos. ¿Y cómo fue ya ese 2000 básicamente 2010 para 2011? Y vamos acercándonos a Sí. lo que fue la... Sí, 2010 nosotros teníamos el torneo más Copa Libertadores que Nacional todos los años estaba en eso, ¿verdad? Todavía no podíamos cumplir ese sueño, ¿verdad? De poder pasar de fase. En el 2010 nos volvimos a eliminar en grupos, en el 2011 también y así sucesivamente. Cada torneo estábamos, pero no le podíamos agarrar la mano, ¿verdad? En el 2011 nosotros volvimos a salir campeón del torneo Apertura, si no me equivoco, 2011. 2011. Sí, salimos campeón en cancha de Cerro. Le ganamos a Cerro, le dimos vuelta al marcador en la última fecha. Ese torneo estaba complicado porque Olimpia también podía salir campeón en la última fecha. Si Olimpia ganaba su partido en Ciudad del Este contra el 3 y nosotros perdíamos con Cerro, Olimpia era campeón. Y empezamos nosotros perdiendo. Olimpia estaba ganando ya en Ciudad del Este y ahí era Olimpia campeón en ese momento. Claro. Y después, segundo tiempo, pudimos dar vuelta al partido. Le ganamos a Cerro 3-1 y Olimpia también perdió en Ciudad del Este y pudimos salir campeón nuevamente. ¿Y quién era el DT en ese? En ese año nuestro DT era Juan Manuel Bataglia. ¿verdad? Sí. Rodrigo Teixeira estaba contigo ahí también. Estaba conmigo ¿Verdad? Teixeira. En ese año. Sí. Y decime una cosa, veo que en 2000, vos te fuiste a la selección también en ese momento, entonces, Marco. Sí, yo me fui, la primera convocatoria que tuve ya fue en el 2009. Ah, En el 2009, el año que yo empecé a jugar continuado, ese año ya me fui a la selección con Tata Martino. Prácticamente me fui a todos los partidos ese tiempo. Estuve entrenando en la última gira prácticamente para el Mundial 2010. Pero salió en la lista y yo sabía que no iba a estar porque yo siempre me iba, pero no jugaba, ¿entendés? Siempre yo estaba en la lista, pero no tenía la suerte de jugar por la cantidad de buenos jugadores también que había en la selección en ese entonces, ¿verdad? ¿Quién era los volantes ahí, Marco? Y en los volantes estaba Enrique Vera,
Cristian Rivero, Juanito Martínez, Ortigosa. Muchísimos buenos volantes había en ese, Y en de ese tiempo. Nacional, vos o alguien más también era convocado normalmente en Local, esa época. jugadores locales, pocos. Yo estaba entre los muy pocos citados del plano local. El plano local solía llevar 4 o 5 jugadores máximo. Y vos resumí que esa fue una de las mejores épocas de tu trayectoria hasta hoy, ¿verdad? Sabemos que, Y gracias a Dios, porque todos los años Copa, que debutaba, jugué, todos los selección, años que jugué, realmente siempre fui titular. Siempre jugué torneo de copa, siempre jugué torneo local. Prácticamente no tuve unos años malos en ese entonces. claro. Creo que en el periodo del 2009 al 2015 más o menos, el único año que no jugué continuado fue en el 2011 cuando me fui a Newell. Mm. Ese fue el único tiempo que yo no jugué continuado. ¿Y cómo fue esa transferencia para allá, Marco? Salimos campeón con Nacional 2011 y me llama el presidente y me dice que tiene esa propuesta de Newell's. Y, ¿Y vos cuántos años tenías? y yo tenía 21 Ya quería ir afuera. y quería porque Ya estuve algunos 21. años jugando y se te presenta una posibilidad así. Siempre el jugador se quiere ir, Claro. siempre se quiere ir. Solamente que yo no sabía a dónde me iba a meter, ¿verdad? Porque en ese entonces Newell estaba mal en todos los sentidos. En la tabla, en promedio, económicamente también estaba mal. Así que fue una decisión que tomé y por ahí no... estando allá recién uno más o Me menos di cuenta. se da cuenta. Y no me tocó jugar mucho ahí. Llegué y estaban jugadores experimentados en mi puesto, trayectoria en el club, en Europa y prácticamente ellos jugaban siempre y a mí me tocaba ir al banco siempre, ¿verdad? ¿Quién era los que estaban ahí? Estaba Bernardi, que era el capitán del equipo, después estaba Mateo, un volante central también, y uno, el Mudo Villalba, que un tiempo vino a jugar en Olimpia también. Mm. Ellos eran prácticamente los fijos en el equipo. ¿Y vos 6 meses entonces estuviste allá? Yo estuve los primeros 6 meses, después llega Tata Martino también al Sí. club, al término del campeonato, llega Tata y ya me conocía de la selección, ¿verdad? Que él me llevó varias veces. Hablábamos, me dice de que estaba complicada la situación ahí y más o menos me dice que sí me quiero quedar, que no hay problema y que, pero si te sale algo Andate. preferible, nomás que te vaya, me dice. ¿Entendés? Pues, ni haciendo un campañón acá no creo que te compren porque no hay nada acá, me dice. Y Pero vos está, te fuiste de préstamo. préstamo por un año. Y en esa mitad de torneo hice toda la pretemporada con Newell's. Después sale la posibilidad nuevamente de volver a Nacional. Y hablé con el Tata y tranquilamente me dice sí, que me vayan. Claro. Y volví a Nacional. Volví a Nacional, hicimos un campañón 2012. Salimos vice nuevamente. Al año siguiente, 2013, otra vez Nacional. Salimos campeones otra vez. O sea, todos los años Nacional Peleaba. peleamos el título, ¿verdad? Y el equipo ese del 2013 salimos campeones 5 fechas antes ya. Ya prácticamente la base estaba el de siempre. El técnico ya era Gustavo Morínigo ahí. Realmente desde el 2012 Gustavo Morínigo ya era el técnico. Salimos Conocía vice bien ahí. todo también. No, él sí, él era compañero nuestro del 2009. Compañero hasta el 2011. Se retira del fútbol ese año y en el 2012 ya es técnico. Increíble. Rápido y prácticamente él conocía de memoria al club. Claro. Todos los que estaban en el club fueron sus compañeros y le conocía a cada uno de pie a cabeza, ¿verdad? Y era mucho más fácil para él también. Claro. Y bueno, Marco, y esa es una época, como vos decís, ¿verdad? El jugador a veces toma una decisión y no sabe lo que pasa. Eh, te fuiste a Argentina, en un campeonato obviamente que también es muy competitivo, tenía el objetivo de jugar ahí los partidos, vuelve a Nacional, tu casa otra vez en otro nivel también bueno, ¿verdad? Con poco ya de experiencia afuera, que también sumaba, aunque ya tenía Copa, ya tenía selección, pero contando un poco ese año histórico de Nacional, ¿verdad? Cómo fue ya de 2013 a 2014, ¿verdad? Y fue esa época de obviamente que yo creo que inesquecible, ¿verdad? Para usted, ¿verdad? Y para el club. Sí, nosotros prácticamente desde el 2012, 2013, que habíamos salido campeones ya 5 fechas antes, ¿verdad? Cosa demasiado grande para el club
porque Nacional, si bien todos sabemos, es un equipo bueno todo, en todos los sentidos, no es de los equipos grandes, ¿verdad? Claro. Pero haber hecho tantas cosas por el club en ese tiempo era algo demasiado grande para Nacional haber salido campeón de 5 fechas antes, ¿verdad? Y se mantuvo la base para el 2014, se hizo la pretemporada, vinieron refuerzos importantes. Cantidad no, porque Nacional prácticamente no se desprendía de sus jugadores en cantidades, sino si se iban dos, tres jugadores que terminaban los contratos, venían esa misma cantidad otra vez. Y la base siempre estaba, el cuerpo técnico, ya era un cuerpo técnico que estaba en el club hace 6 7 campeonatos. Y ese año del 2014 nosotros nos preparamos con todo, nos preparamos bastante bien. eh, Teníamos, como te dije recién, la base, ¿verdad? Y la experiencia ya también de haber jugado muchos campeonatos internacionales, pero nunca nos fue tan bien, ¿verdad? Nunca pasamos de Claro. fase. Y fue un año especial porque nos preparamos bastante bien. O sea, ustedes estaban seguros desde la pretemporada. Empezamos a jugar los partidos de Copa y ya nos sentíamos de forma diferente, ¿verdad? Ya nos sentíamos un poco superiores también, ¿verdad? Claro. Jugamos los partidos de Copa y nos sentíamos bien, ya eran los partidos muy parejos y entramos en un grupo importante donde estaba Mineiro, Santa Fe de Colombia y Zamora, ¿verdad? Que también había salido campeón en su país, ¿verdad? Y Minero recién campeón de la Recién Libertadores. campeón de la Libertadores, que lo gana contra Olimpia en el 2013 y también tienen la base de ese campeonato con figuras, ¿verdad? Que todos ya conocemos, ¿verdad? Caso de Ronaldinho, Claro. la figura máxima que tenía en ese entonces ¿Y qué tal fue jugar Mineiro. contra él? Y daba gusto, daba gusto. Porque él estaba ahí en tu zona más o menos. O sea, mucho Sí, tuviste que estar cerca prácticamente de él. yo tuve que marcarle todo el Ah, partido. Él siempre quería jugar al costado nuestro para recibir libre, ¿verdad? claro, Pero nosotros teníamos que correr también el doble porque tenían jugadores en todos los puestos que eran muy buenos, ¿verdad? claro. Ahí te descuidas de uno y te pinta la cara el otro. Y no sé si Y estaba yo, bueno, si mantuviera el mismo equipo el año pasado, sí, el tuvieron Chavo. lo mismo, sí. ¿Y cómo fue esa? Bueno, de hecho que como vos decís, entraron con seguros que podían clasificar, que podían llegar lejos. Pero ¿cómo fue después de enfrentar a ellos? Clasificaron, ¿verdad? ¿Quién no te enfrentaron en octavos? En octavo, nosotros habíamos clasificado último. Fuimos el equipo que clasificó con menos puntos de los 16. Apenas Nosotros clasificaron. clasificamos en el puesto 16. Fuimos el peor clasificado. Y clasificaron ustedes y Y, Minero seguro. sí, Mineiro primero y nosotros segundo. El mejor clasificado del campeonato, que era Vélez, juega con el peor clasificado que éramos nosotros, ¿no? Extremo, Claro, extremo. Chocan así. claro. Y en ese entonces Vélez había ganado todo su partido de Copa, de local, de visita, y nos tocó. Nos tocó a nosotros, el peor clasificado contra el mejor. Jugamos en Asunción, el partido lo ganamos 1-0. Usted siempre jugaba primera calle, que clasificar Sí, último, ¿verdad? claro, por la campaña que hicimos Ah, teníamos que definir afuera. y después, Jugamos acá en Asunción, ganamos 1-0 apenas. Nos defendimos todo el partido, ganamos 1-0. Y allá no iba a cambiar mucho, y, ¿verdad? y decime una cosa, até analizando los partidos que recién vimos en Copa, ¿cuál era la intención de Gustavo? Gustavo era el DT, ¿verdad? Sí. ¿Cuál era o sea, la mentalidad que tenía de jugar de local y después de visita? Tenía ese famosa casa Lima presionada, ya nos Sí, vamos y no la sé. idea que él tenía y que todos realmente entendimos bien era de tratar de ganar sí o sí de local. Esa era la idea que todos teníamos. Y siempre ponía un equipo ofensivo. Jugando de local siempre ponía un equipo ofensivo. ¿Usted 4-4-2 jugaba? 4-3-3 jugamos siempre. Ah, 4-3. 4-3-3. Hacíamos tres en el medio. Jugaba conmigo Derli Orué, Silvio Torales y yo. Pero Y un fijo y dos yo era el adelante. fijo. Ah, bueno. Después los dos interiores, Derli y Silvio, que los dos pisaban el área todo el tiempo. Melgarejo jugaba por derecha, Julián Benítez por izquierda y Zorro Vareiro jugaba en el Zorro. medio. Y Zorro venía de la final de Olimpia Ya también. había jugado una final el año anterior. Y ese era prácticamente el equipo base nuestro.
En defensa que estaba Ramón Coronel por derecha, Raúl Piris, Herminio, Herminio, Leo Cáceres. Leo Cáceres estaba con nosotros. Que también fue de Trigue. También lateral izquierdo era... Herminio jugó hasta 2012 ahí para ese Nacional. O él estuvo en 2014, ¿no? ¿Quién? Era Herminio. Herminio jugó, él salió campeón con nosotros 2009 y 2011. Ah, ya. Sí. Pero 2014 no estaba ahí. No, el 2013, 2014 no, porque él estuvo en Olimpia ese 2013, Sí. 2014. Y bueno, y después, y el partido de vuelta, Y el partido allá, nosotros terminamos así como terminamos en Asunción, era los 11 atrás. Así empezamos el partido, era complicado, era una cancha rapidísima, el rival jugaba bastante bien, 0-0. llovía, así que todo se nos presentó como complicadito. Claro. Y el partido allá lo terminamos empatando, 2-2. Partidazo, fue, Ah. un partidazo. Ellos nos hacen el primer gol ya en el segundo tiempo, ¿verdad? Nos hacen el primer gol y rápido lo empatamos. Nos hacen el gol y a los 5 máximo ya le empatamos con un penal que hace Silvio Torales. Después nos volvimos a defender y nos hacen el segundo gol ellos al final más o menos ya a los 90 casi. Y un gol más y nos eliminamos Y ahí aguantaron. por ese gol de visitante. Mientras y sobre la hora hay un córner donde se van todos, para hacernos el gol. Y sale Nacho Don, despeja la pelota y me queda a mí. Y yo le doy un pase nada más adelante ya a Silvio y a Derly que están corriendo el arco libre. Y agarra a Derly, se va hasta el arco. Y mete y termina el partido. 2-2. Impresionante lo que se sintió en ese momento porque primeramente lo increíble luego era que Nacional pasó de fase, ¿verdad? Claro. Que no estaba en el presupuesto. Fue la primera vez que pasamos de fase y nos tocó el mejor equipo en la Copa y volvimos a pasar. Y bueno, esos octavos, obviamente que ya, como vos decís, ya es histórico la Era campaña. histórico. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de que podíamos conseguir algo más porque nos tocó el mejor equipo de la Copa en ese momento, ¿verdad? Claro. Y pasamos y nos quedamos con esa sensación de que se podía seguir avanzando, ¿verdad? Y, Nos volvió a tocar un equipo argentino, Arsenal. ustedes fueron a cenar. Sí, nos volvió a tocar un equipo argentino y de local. Nuevamente empezamos y lo volvimos a ganar 1-0. Erramos un penal acá. Hicimos el 1-0 después, creo que fue Derli Oruel que metió. Y allá hicimos lo mismo que hicimos contra Vélez. Nos fuimos, nos defendimos bien porque realmente teníamos un equipo sólido atrás. Un equipo solidario en todas las líneas porque corría bastante ese equipo. Corría bastante y allá el partido terminó 0-0. Y decime una cosa, realmente en la cancha, ¿cómo vos sentís el fútbol argentino, Marco? Aunque tuviste también news, ¿verdad? Porque es muy intenso, ¿no? Y la Copa debe ser más... ahí cambia mucho. Realmente la intensidad es la diferencia en el fútbol argentino. Son equipos o jugadores más intensos, más livianos, más rápidos. Las canchas también que ayudan bastante porque las canchas son rapidísimas. Todas las canchas vos jugabas con cancha mojada, el empastado bajito. A diferencia acá en ese entonces más o menos todas las canchas eran pasto alto, ¿verdad? Y seco, ¿verdad? Claro. Y ahí prácticamente ellos hacían diferencia. Y bueno, octavos de finales pasaron, fuera cuartos de finales. Se siente, viu, Marcos, esa... Bueno, ya estamos en cuartos, o sea, acá pasamos y estamos en semi, o sea, la sensación que es la semana. Yo siempre digo que la parte mental del jugador juega mucho, muchas cosas juega, y no solo la parte física, ¿verdad? Porque ustedes se estaban acercando, obviamente que entraron sin saber que iban a jugar una final. Pero cómo fue ese partido tras partido, después usted pasó y enfrentó a Defensor, ¿verdad? Defensor Sporting. Y cómo fue después haber pasado y después encontró un equipo uruguayo que, bueno, ya básicamente ya están en semi. Y sí, realmente el trabajo físico y mental tienen que ir a la par, sí o sí, porque no se puede uno estar bien físicamente y estar mal de la cabeza, ¿verdad? Porque puedes correr, pero si no estás bien de la cabeza no vas a hacer nada igual. O totalmente lo contrario, ¿verdad? Puedes estar bien de la cabeza, decir que vas a ganar, pero si no te preparas físicamente no vas a correr tampoco, ¿verdad? Así que siempre tienen que ir a la par y de buena manera también, ¿verdad? Porque
son instancias muy importantes donde cualquier error que uno cometa también te puede dejar afuera, ¿verdad? Y si a un jugador le pasa eso que por culpa tuya se elimina, también de la cabeza no, capaz que no te recuperas porque no, son sensaciones muy, muy raras, ¿verdad? Y en ese momento nosotros, como te dije, una vez que pasamos el partido de Vélez, nosotros ya creíamos de que el que venía le podíamos ganar. Esa era la mentalidad del grupo. Se metió eso en la cabeza y de ahí nos hicimos fuertes, ¿verdad? Y en la semana, el día a día, los entrenamientos daban gusto, ¿verdad? Ya prácticamente descuidamos el torneo local, la cabeza estaba enfocada ya Claro. en Copa nada más. Y obviamente sabiendo que estaban cerca de hacer historia, ¿verdad? Porque llega Bolívar y San Lorenzo en el otro. Ninguno Sí, tenía copa, ninguno. ¿verdad? Y yo me acuerdo que era una semifinal de quién iba a ganar esa copa porque fue histórica también. No sé si en la Libertadores tuvo una oportunidad así de llegar 4 equipos que no tenían copa todavía, ¿verdad? Pero bueno, el primer partido juegan acá, ¿verdad? El primer partido lo jugamos acá. Creo que fue después de un parate, después de la Copa del Mundo también. Después de un buen tiempo lo volvimos a jugar. Y nosotros jugamos en el estadio Defensor que estaba ya repleto prácticamente. Capaz que 10% era hincha nacional y el resto de todos los clubes, ¿verdad? Un estadio muy lindo para nosotros, una sensación linda, el apoyo de la gente, ¿verdad? Y jugamos de local y lo hicimos de muy buena manera, jugamos, lo ganamos 2-0. Sí. Creo que fue la llave que sacamos un poquito más de ventaja en cuanto a Mm. los otros rivales, ¿verdad? Ganamos 2-0, hicimos un partidazo, creo que teníamos que haber hecho 1 o 2 goles más. Y el partido de vuelta ya en Montevideo fue totalmente lo contrario nuevamente. Creo que fue el partido que más lo sufrimos de Vélez, Arsenal o Mineiro mismo en grupo, ¿verdad? Fue el partido que lo sufrimos más porque al término del primer tiempo nosotros no habíamos pateado al arco rival ni una sola vez. No habíamos llegado. El equipo rival jugó bastante bien. Nosotros queríamos cuidar también el resultado. Y se dio un partido raro. Raro y se nos complicó en el primer tiempo. El segundo tiempo, al inicio nos hacen el gol. Empieza y nos hacen el gol, el 1-0 y se nos van encima, se nos van encima. Estaban a un gol de los penales ellos. Claro. Y lo aguantamos hasta el final. Lo aguantamos los 11 atrás, colgados ahí el travesaño como nos caracterizó esa copa. Y Pero el esquema siempre el mismo, man. el No es que esquema siempre, variaba, el siempre la misma esquema idea. siempre el mismo. O sea que solo la mentalidad de local Ah. sí salimos a presionar, vamos encima y de visita ya esperamos atrás. Sí, porque nos resultó en grupo mismo, nos resultó eso y parecía ya una identidad nuestra jugar afuera de esa manera, ¿verdad? Y le complicábamos a los rivales porque no había forma de que nos entren, ¿verdad? Y como te dije recién, éramos un equipo muy sólido atrás. Nos hicieron muy pocos goles también, que era algo muy importante, ¿verdad? Y ese partido al término fue impresionante la alegría. Sí, La sí, alegría pero impresionante. Muchísima gente se fue a ese partido de acá, ¿verdad? El sector de Nacional que le dieron estaba lleno. Había mucha gente. Y la sensación que tuvimos no se puede describir, ¿verdad? cuando el árbitro dio ese silbato, No caímos todos en el suelo. Impresionante, ¿no? Ya habíamos salido campeones del torneo local 3 veces, vice 2 veces, pero haber llegado a esa final, no, nada igual, la verdad. ¿y cómo fue entrar en el vestuario, Marco? ¿Cómo fue esa sensación de alegría, pero también ya con la mentalidad pensando en la final? No, y era raro, nuestra cabeza estaba, ¿cómo vamos a ir a jugar ese partido? ¿Cómo vamos a jugar? Esa era la mentalidad y en mi caso al menos yo no disfruté tanto de ese momento porque en la última pelota a mí me sacan la amarilla que me impide jugar la final, la primera final. Y estaba amargado en el vestuario porque al terminar la partida ya sabía que me perdía la Claro, primera final. claro. Pero las dos sensaciones ahí se encontraron, ¿verdad? Una amargura por no poder jugar el primer partido, pero feliz porque llegamos hasta ahí, ¿verdad? Claro. Y bueno, vuelven de allá. ¿Ya sabían que era San Lorenzo o todavía no?
Yo no recuerdo, creo que se podía, no recuerdo bien No si sé al día si... siguiente se jugaba la otra semifinal, porque creo que era así, o no sé si nosotros habíamos jugado antes o después, no recuerdo bien. Acá me sale... Jugaron, sí, San Lorenzo jugó en el otro día, el Mm, 30. Te jugaron un día antes. sí, Igual si fuera Bolívar, perdieron de Bolívar, pero clasificó San Lorenzo. Y bueno, después la final básicamente acá en la otra semana ya fue. El 6 usted jugar el 29 del 7 después ya jugó el eh, 6 del 8 o sea... Y, bueno, vos no jugaste, ¿verdad? Pero la sensación de la semana, sí. que era imagina, la directiva mismo, el incentivo, mucho más do que yo siempre le digo a la gente, la plata se va, ¿verdad? Pero eso de jugar esa final, de vivir eso no hay. No, toda la semana fue totalmente diferente, ¿verdad? Éramos los más queridos de Paraguay en ese momento, ¿verdad? Te llamaban la gente de todos lados, te escribían. Era semana linda, ¿verdad? Totalmente diferente a cualquier semana que uno tiene de fútbol, ¿verdad? Y todos los preparativos, los entrenamientos, las concentraciones, todo era diferente, ¿verdad? Nosotros llegó el partido, nos fuimos en caravana, los vehículos nos seguían atrás para llegar al estadio. Llegaba, el estadio ya estaba lleno 2 o 3 horas antes del partido. Totalmente sensaciones lindas, ¿verdad? Y el partido fue un poquito más superior San Lorenzo en el primer tiempo. Eh, el segundo tiempo se emparejó. Creo que terminó el primer tiempo 1-0 a favor de ellos. Y nosotros hicimos el empate a los 93. Mm, Julio Santa Cruz hace el gol del empate, mete y termina el partido. Y ahí nosotros pensamos de que ese gol era una señal de que claro. podía pasar algo más en el partido de vuelta porque ya lo empatamos en el último segundo prácticamente. Y bueno, y termina con esa sensación obviamente positiva, ¿verdad? Sabiendo que podían ir allá, que a mí me encantaba esa final de Libertadores que era ida y vuelta, ¿verdad? Sí, Ahora juega un partido, pero no, bueno, es espectacular, el ¿verdad? ida y vuelta es mejor. Y te va allá a 90 minutos finales para hacer historia y vos ya jugaste ese partido, Sí. ¿verdad? ¿Cómo fue esa preparación otra vez, Marco? Porque yo sé que pasan las cosas muy rápido en la cabeza, ¿verdad? No sé si de repente antes de un partido, ¿verdad? Vos te ibas a acordar, puta, me acuerdo cuando yo estaba, era chico, cuando debuté y llegué a Nacional, porque Nacional es tu casa, jugaste mucho tiempo ahí. Y vos sabés que en toda esa ronda de tereré que hay entre los compañeros, mate, en ese entonces era todo diferente. Y vos sabés que los muchachos se acordaban de eso y Ah, tocábamos. Qué puta, imagínate, hace poco estábamos allá en la cancha de Fulano jugando, cancha fea, y ahora tenemos una final acá. Todo el mundo está mirando otro partido, decíamos. claro, Porque no solamente acá se ve una final de Copa, ¿verdad? Se ve en claro. todas partes. Y hablar de todo. Cuando viste que ya compartí esos momentos tan especial y compañeros que se abren, conversan, ¿verdad? Y te enteras de miles de cosas. Da gusto, las concentraciones mismas da gusto Ah, porque eran largas. y te concentraron Nosotros, 2, 3 días antes. en ese entonces sí, porque eran partidos demasiado importantes Claro. y teníamos, nosotros prácticamente vivimos concentrados ese tiempo. Nosotros entrábamos, esa misma final nosotros creo que habíamos jugado un miércoles, ponerle, y nosotros domingo ya estábamos en Buenos Aires, ¿entendés? Mm, Y teníamos el hotel solo para nosotros, no había gente extraña en el hotel, era un hotel totalmente cerrado solamente para nosotros, ¿verdad? Y sensaciones así ¿Y, que daban gusto, ¿verdad? y cómo fue dormir esa noche, Marco? ¿Ah? Porque la cabeza, hay No, algunos que no duermen luego. no, la cabeza está. ¿No Uno tuvieron siempre, problemas siempre ya? tiene que tratar de hacer lo mismo nomás que viene haciendo siempre, ¿verdad? Antes de cada partido. Porque realmente al final vos te pones a pensar y cada partido es una final, porque vos todos los partidos tenés que entrar a ganar. Claro. Nadie se va a un partido, vamos a ir para empatar o vamos a ir a perder, ¿no? Todos los partidos tenés que entrar a ganar y siempre te tenés que tratar de hacer lo mismo, ¿verdad? En mi caso, al menos yo en las concentraciones nunca duermo temprano, nunca. Me cuesta. En mi casa a las 10 ya me duermo, ¿verdad? Pero Y por eso te vi más sí. la ansiedad que te Y en la jugaba. concentración vos estás con los compañeros, hablar de cualquier cosa y Claro. después uno, bueno, yo ya dormí, te dice y cualquier cosa te hace un ruidito y ya te despertás y volvés a hablar otra vez, ¿entendés? Así que en mi caso al menos
Yo me solía dormir a las 12, a la 1, a diferencia de que en casa, ¿verdad? A las 10, 11 ya máximo ya uno se dormía. Y bueno, y el partido fue a la tarde, noche ya ahí, ¿verdad? La final. Sí, Ya fin de ya de semana. noche. Y pasar el día, la ansiedad, cómo atajar eso, cómo jugaba tu parte Sí, mental ahí, Marco, porque realmente yo siempre digo que, como vos decís, ¿verdad? Tal, ustedes ya se conocían, jugaron ya cuántos partidos, ¿verdad? Seguramente el profe ya había armado algún planteamiento para esa final, ya sabía, conocía el jugador de ellos conocían a usted, físicamente estaban bien, ya estamos llegando y por 1-0 otra vez, o sea, mm, por un detalle básicamente. Ustedes eran, junto con San Lorenzo en ese momento, los dos mejores equipos de la América, o sea, América Azul, ¿verdad? Así que, ¿cómo fue entrar en ese partido, llegar en la cancha, entrar? Vos como no había jugado el primer partido, estaba con esa ansiedad de pisar en la cancha, empezar, el harto empieza. ¿Cómo vos te sentías ahí? ¿Cómo sentías a tus compañeros? ¿Verdad? Mucha cosa juega ahí, Marco. Y realmente nosotros nos sentíamos, pero bastante bien en todos los sentidos, ¿verdad? Nosotros teníamos la cabeza bien fuerte, estábamos bien concentrados en el partido, tanto que nosotros empezó el partido y a los 30 segundos nosotros ya pateamos por el palo, te despiertas y ellos más o menos que se quedaron. Y hasta el minuto 25 más o menos que fue el penal, ellos no pisaron el área nuestra ni una vez, nuestro arquero nos tocó la pelota una sola vez, no nos llegaron a crear una sola situación de gol y nosotros ya habíamos tenido tres situaciones de gol en ese primer tiempo, ¿verdad? Fuimos totalmente superiores. Hasta que llegó un error que prácticamente en esos partidos un solo error te puede costar muy caro, ¿verdad? Y lastimosamente nosotros lo pagamos caro porque un compañero nuestro tocó con la mano, ¿verdad? En el área, fue penal y el penal fue claro, realmente no había mucho que discutir y Néstor Ortigosa nos va a hacer el 1-0, ¿verdad? Volvimos a insistir ese primer tiempo, tuvimos nuevamente chance, ellos no nos llegaron nuevamente en todo ese primer tiempo, fuimos totalmente superiores, pero terminamos perdiendo en ese entretiempo, ¿verdad? Y en la segunda etapa ya era prácticamente un partido de ida y vuelta porque nosotros estábamos obligados a Empate. o, o empatar o que nos hagan el segundo, Claro. ya no valía mucho que nos hagan un gol más y nosotros nos fuimos en busca ya del empate, al todo o nada, ¿verdad? Y se presentó de esa manera y lo peleamos hasta el último minuto. Y bueno, y después termina, ¿verdad? Yo sé que la sensación seguramente no es la mejor, pero obviamente llegar a la final, lograr el objetivo, ¿verdad? Que cuántos jugadores, cuántos clubes en ese entonces querían estar ahí. Y bueno, vivieron un momento inesquecible para el club, ¿verdad? No es cualquier club que tiene una final de Libertadores, no es cualquier jugador que llegó a ese nivel, Sí, ¿verdad? Porque si hablamos de eventos en el fútbol, yo creo que está el Mundial, está la Champions y está la Libertadores, o sea, son los tres eventos que uno sueña cuando es sí, pibe, ¿verdad? En poder participar, pero quedó marcado, ¿verdad, Marco? Quedó ese recuerdo, ¿verdad? De haber dejado todo, ¿verdad? Como te digo, por una coma nomás lo que sí. San Lorenzo tuvo un poco más. Claro, para la historia queda ellos como campeón, pero todo el mundo, principalmente acá de Paraguay, sabe lo que ustedes lograron y principalmente el hincha de Nacional, ¿verdad? Sí, así mismo, nosotros somos conscientes de que lo que se hizo fue algo maravilloso, ¿verdad? Futbolísticamente, porque Nacional, como dijimos, no es de los equipos grandes de nuestro fútbol, pero consiguió algo demasiado grande, ¿verdad? Para la institución, para nuestro fútbol mismo. Haber sido el segundo equipo paraguayo en jugar una final de Copa, cosa que no, como decir, no cualquiera lo puede conseguir, ¿verdad? Claro. Hay jugadores que juegan toda su trayectoria, 20, 21 años, y tampoco han salido campeón una sola vez, ¿verdad? Y son cosas demasiado lindas que uno acumuló y que sintió también en su carrera, ¿verdad? Y bueno, 2014 pasa, ¿verdad? Yo sé que muchas cosas de por ahí, usted ya, no sé si seguramente ya empezó a cambiar el equipo, vos de 2015 te va a hacer, ¿verdad? Sí, el 2014 terminó, nosotros nos volvimos a armar para el 2015. El 2015 yo continué en Nacional ese torneo porque muchos jugadores se habían ido para ese 2015. Eh, yo también tuve algunas propuestas, ¿verdad?, para salir, pero el presidente me pidió que me quede porque
prácticamente se iba a desarmar el plantel, se fueron varios y me pidió que me quede y le cumplí eso, ¿verdad? Me quedé todo ese año. Lastimosamente ese año no hicimos una buena campaña, prácticamente capaz que afectó eso de la Copa, ¿verdad? Y no hicimos una gran campaña ese año. Y me sale la posibilidad de una transferencia a Cerro al término de ese 2015. Me sale esa posibilidad y Cerro me compra la mitad del pase de Nacional y voy a Cerro, me hace una compra por 2 años. Bueno, y entonces, pero vos te vas entonces para 2016, 16, ¿verdad? ¿Y 2016. cómo fue ahí llegar a Cerro? ¿Cómo fue básicamente vecino del Nacional, ¿verdad? Y Entonces, me tocaba manejar 5 metros menos nomás de mi camino diario. Estaba pegado ahí, así que la rutina en el camino era lo mismo. Llegar ahí al club era totalmente ya diferente, ¿verdad? La infraestructura, eso totalmente diferente en cuanto a Nacional. Nacional tenía todo lo necesario, pero este era multiplicado también por 2 o por 3, ¿verdad? claro. Y muy lindo, la sensación es muy linda. Haber llegado a Cerro era algo demasiado importante también en mi carrera, ¿verdad? Después de tantos años de haber estado en Nacional, llegué muy feliz al club, ¿verdad? Al comienzo fuimos 15 16 refuerzos que llegamos en ese momento, ¿verdad? Un plantel prácticamente nuevo. Estaba la base también de ellos, de años anteriores también. ¿Quién era el DT? El DT llegó Farías. Farías llegó en ese torneo y llegamos también los refuerzos, ¿verdad? Después. Y prácticamente era empezar de cero para él, para los jugadores, para todo prácticamente. Y Y a mí al comienzo, los primeros 4 partidos me voy al banco y no juego. Me voy al banco en todos los partidos, pero todavía no me tocó debutar. Y en la quinta fecha, creo que era el clásico, quinta o sexta, y ese partido me toca arrancar de titular. Y ahí se dio mi debut con la camiseta de Cerro. y un clásico. Y ganamos el clásico. Ganamos 1-0. La Hicimos olla. en el defensor. Debe ser. La olla se estaba trabajando, empezó la construcción ahí. Pues, Sí. Ganamos el clásico 1-0 con gol de Raúl Cáceres. y decime, bueno, trayectoria, experiencia ya tenía, pero jugar clásico es otra cosa también, ¿verdad? Clásico era una sensación diferente otra vez. Lindo, muy lindo jugar un clásico. Sensaciones muy lindas, porque prácticamente el atractivo de nuestro fútbol, ¿verdad? Y ser Un día a la semana, ser ¿verdad? parte de eso es muy lindo realmente. Y ganar otra vez, mejor otra vez. Y ganar. Me tocó perder clásico, pero creo que fue 1 o 2 clásicos que perdí de que estuve en Cerro. O sea, más clásicos gané. Sí. Me fui con esa sensación buena. Y jugaste 2016 y 17. Los 2 años tuviste ahí. Sí, en el 2016 nosotros llegamos hasta la semifinal de la Copa Sudamericana. Hicimos una gran campaña también en ese campeonato, en donde estaba Cecilio Domínguez, Sergio Díaz. Teníamos un plantel muy bueno también. Y la semifinal nos eliminamos contra Atlético Nacional de Medellín, que el año anterior fue campeón de la Copa Libertadores, ¿verdad? Nos tocó jugar la semifinal con ellos. El partido de local lo empatamos 1-1. Ellos nos empatan sobre la hora. Y el partido de vuelta ya en Medellín termina 0-0. Y por el gol de visitante ellos pasan. Y nosotros la semifinal allá jugamos bastante bien. Fuimos superiores a ellos y vinimos con ese 0-0. Lastimosamente no pudimos pasar. ¿Verdad? Y bueno, y a un paso estaban ahí De llegar una a la final. entonces. Y lo lindo también jugar la Copa por cero, ¿no? O sea, Sudamericana, pero no llegaste a jugar a Libertadores con ellos. Sí, jugué la Libertadores. El año siguiente jugué la Libertadores Ah, con ellos. Pasamos a octavos y nos eliminamos con Boca. ah, Jugamos con Boca, creo que acá perdimos 1-0 y allá perdimos 2-1. y que tal jugar la Bombonera. Lindo, lindo, es un estadio muy lindo que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y todos también quieren llegar a jugar ahí. Una hermosa cancha, jugamos muy bien, pero perdimos ese partido, nos quedamos fuera en ese campeonato, ¿verdad? Y bueno, y pasaste por la experiencia de Cerro, ¿verdad?
Y en Cerro me tocó salir campeón también, cosa que Ah, sí, ganaste. en el 2017 nosotros salimos campeón. Cuando se inaugura recién la nueva olla, en el partido inaugural jugamos contra Boca. Jugué ese Sí, me partido, acuerdo. sí, jugué ese partido y ese año nosotros salimos campeón con Leonel Álvarez como técnico. El primer año de la nueva olla y salimos campeones. Y 4 torneos local tenés, Marco, Torneo local tengo 4. ¿verdad? 3 con 3 con Nacional, uno con Nacional. Cerro. Ah, perfecto. Y bueno, de Cerro básicamente te va a Luqueño, ¿verdad? O sea, tuviste 2 años ahí. No sé cómo se dio esa, porque acá me sale que te fuiste a préstamo otra vez. A Luque sí, yo me fui a préstamo a Luque. Tu pase Yo, era de yo Nacional y de seguía siendo Cerro. jugador de Nacional y Cerro, sí, Eh, mitad y mitad. Y me voy a préstamo a Luque, me voy por un año. ¿Quién te le va ahí, Marco? ¿Quién? Estaba Boy Ferreira como gerente deportivo ¿Y él te llamó? ¿Cómo fue? y me llamó directo el presidente, creo que me llamó en ese entonces. Estuvimos hablando y se dio rápido, pero contento porque, como te dije, yo terminé jugando todos los partidos con Cerro, salí campeón. Lastimosamente no se pudo dar mi continuidad porque tenían que volver a comprar el 50% del pase y no se dio, ¿verdad? No compraron el pase y me quedo yo como para ir a préstamo a algún club, ¿verdad? Y voy a Luque, que me llamaron, se interesaron y me fui ahí. Y ahí 2018, ¿quién era el DT ahí? Y yo tuve 2 periodos en Luque y en los 2 periodos capaz que habré tenido 5 o 6 técnicos, ¿verdad? Ah, Y cambió mucho. creo que Sanguinetti fue cuando yo llegué recién. Ah, ¿y qué fue jugar? Acá me sale más de 80 partidos en Cerro, ¿verdad? Pero tuviste 40 y algo también en Luque, o sea, ¿cómo es también jugar en Luque, ¿verdad? Toda la presión que hay ahí, todo el mundo sabe, ¿verdad? La exigencia. No sé si vos llegaste a jugar Copa con Luque, Con Luque jugué Copa Sudamericana. Sudamericana, ¿verdad? Sudamericana. Fue esa campaña que hicieron No fue la buena campaña esa que hizo Luque, creo a que la semi. fue Llegar a la semi, esa anterior. vez, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, Nosotros no hicimos buena campaña con Luque. cómo fue esa Sudamericana con ellos? A nosotros no recuerdo bien, pero creo que nos tocó un equipo de Venezuela, creo que nos toca. No recuerdo bien. Pero creo que nosotros ganamos acá, perdimos allá y en penales nos eliminamos. O sea que rápido, fue corto. Y en los 2 periodos que yo estuve en Luque, Pero vos tuviste 2018, apertura y clausura. 2018. Después, en el 2019 yo volví a Nacional y en el 2020 volví a jugar por Luque. Y ahí volví a jugar Sudamericana por Luque contra nos tocó un equipo argentino que ya nos eliminó también, Defensa y Justicia. Difíciles son ellos. Sí. Los argentinos en Copa también son difíciles. Pero ¿y qué tal ahí Luque? Y Luque bien, realmente todo, Cerro, después. la presión también en Luque es lindo, da gusto jugar por clubes que te presionan, que tienen su hinchada, que tiene su gente, su acompañamiento. A mí al menos me gusta jugar en clubes así, me gusta ver un estadio lleno, me gusta jugar así. Y Luque prácticamente todos los partidos te lleva mucha gente y las sensaciones son buenas. Nosotros con Luque hicimos buenos torneos, realmente nos armamos bastante bien en los 2 periodos que yo estuve en Luque. Y en el 2020 o en el 2021 creo que Luque desciende, ¿verdad? 2021. Sí, el año pasado jugó la intermedia. Sí. Y sí, porque está lo positivo y digamos que lo negativo, pero la hinchada cuando te apoya también debe ser increíble, ¿verdad? Cómo te levanta, cómo te da ánimo. Vos, o sea, jugaste Copa ahí en la cancha de Luque, es una locura debe ser. O no llegamos No, ahí. en cancha de Luque no estaba habilitado el estadio para jugar Fue el año que tuve ese el segundo problema. periodo. El primer periodo sí jugué un partido de Copa por Luque. Y ahí debe ser. El estadio estaba lleno. Daba gusto jugar por Luque una Copa. Sí. Veremos un día a Luque otra vez en Libertadores a ver qué tal. Debe ser Sí, una ojalá, locura. ojalá que se tienen que poner las pilas ahora porque está complicadito su El situación. promedio, ¿verdad? Sí, se complicó un poquito ahora. Y sí. Pero son clubes que da gusto que estén en primera Claro, por por eso digo. infraestructura, ¿verdad? Por la cantidad de gente que lleva a los partidos. Por eso digo, imaginar Libertadores, qué lindo será ver, ¿verdad? Lindo.
Pero bueno, obviamente que muchas cosas hay que cambiar, ¿verdad? Para poder lograr eso, no, hay muchas cosas que pasa, ¿verdad? Hay que cambiar porque ahí en los periodos que yo estuve en Luque había mucha inestabilidad, ¿verdad? Técnicos que se cambiaban cada rato. O sea, eso nunca te lleva a buen puerto, ¿verdad? No es bueno cambiar y cambiar de entrenadores, después viene, cambia el equipo, cambia esto, cambia lo otro y Sí, sí. nunca el equipo se afianza tampoco. En los periodos que a mí me tocó estar en Nacional más que nada y en Cerro, era totalmente diferente porque había mucha estabilidad, se manejaba bien las cosas, los entrenadores no se cambiaban así nada más. Vos sabés que, Y yo al menos soy partidario de que ahí está el secreto de una buena campaña. Dejarle a un entrenador que esté un año mínimo trabajando en el club. claro. A partir de ahí vas a conseguir resultados. Y sí, porque yo digo, ya como mi visión cuando jugaba, hoy como estoy en el otro lado, pienso, la gente siempre quiere resultados nomás, ¿entendés? Pero para tener un resultado tiene que haber un proceso, ¿verdad? Y mira lo de Gustavo, como vos me habías dicho, ¿verdad? En Nacional, aún de haber conocido a usted como compañero, él hizo su proceso, ¿entendés? Y mira lo que logró. Sí. A un punto tuvo por llevarse la copa, ¿verdad? Y después de Gustavo, en fin, toda la trayectoria que tiene, ¿verdad? Y seguramente debe tener un excelente trabajo, ¿verdad? Se escucha hablar muy bien de él. Y ese, vos sabés que en Brasil, Marco, no sé si vos sabías, pero hay una regla ahí que en la primera división del brasilero, los Sí, clubes pueden tener tres sí. entrenadores en todo el campeonato. Entonces voy a empezar con uno, le puede cambiar ese. Pero si ese segundo le cambias, el tercero tiene que terminar. Tiene que terminar, sí. Entonces, al menos el presidente o la gente que contrata el club mismo piensa bien, ¿será que vale la pena sacarle? Y porque ese tercero tiene que terminar sí o sí. Y como si te da una estabilidad Sí. para que vos puedas trabajar Y tranquilo, tendría ¿verdad? que ser así porque acá en el fútbol a los jugadores al menos están ligados al club todo el torneo, tienen que estar sí o sí, no, Y sí, y los entrenadores tienen que ser así también. Tiene que, tiene que tener un contrato y se tiene que cumplir eso. esa es otra cosa también, Ese- contrato y claro, cumplir, ¿verdad? Pero cumplir. bueno, quién sabe. Pero realmente lo que te da estabilidad, como te dije, o te da resultado a la larga es mantener tu cuerpo técnico. Eso es muy importante. Nosotros hoy día estamos con Trinidense, yo estoy en el club ya prácticamente 3 años y los 3 años mi entrenador es el mismo, ¿entendés? Y hemos conseguido el primer torneo, casi ascendimos a primera, el segundo torneo ya ascendimos, salimos campeón y este es el tercer año que estamos juntos y estamos en primera división. Prácticamente el 90% del plantel son jugadores de intermedia, como nosotros solemos decir entre nosotros, Mm, somos de intermedia, nosotros decimos, ¿entendés? mm. Y la base de hace tiempo está. Y Trinidense está tercero en el acumulativo en la tabla. Y mira, Está por está la gran peleando campaña que realizamos en la apertura, que inclusive peleamos el vicecampeonato, ¿verdad? y están peleando un cupo en la Copa Y Libertadores. hoy No día es- termina y Trinidense está en Copa Libertadores. Claro, ¿entendés? Y ahí está, ¿verdad? Un ejemplo más. Yo creo que cada más, muchas más veces pasando esa clase de ejemplo de trinidense, creo que la gente va a entender la importancia de mantener un Es cuerpo técnico, ¿verdad? un club serio, muy serio, un club que se maneja bastante bien. En intermedia misma se manejaba como un equipo de primera. A Y mí me sí, sorprendió porque yo jugué muchísimos años en primera y me fui a jugar en intermedia y veo que era mejor como Trinidense se manejaba a otros equipos de primera, ¿verdad? claro, Era, mm, había diferencia, pero era para mejor, ¿verdad? claro. Y hasta hoy día, espectacular. Trinidense creo que es el único equipo del fútbol paraguayo que no concentra. Nosotros no concentramos nunca. Sí, Y inclusive, no por concentrar o no concentrar, nosotros igual conseguimos resultados, ¿verdad? claro. No Eh, sabía que no concentraba. no, Trinidense no. El primer año que yo llegué, sí concentrábamos, casi ascendimos, pero dijimos, vamos a cambiar algo. Dijimos, o sea, el presidente, ¿verdad? Lo hablábamos y decidimos, porque nos pregunta a nosotros si queríamos concentrar o no, y le dijimos para probar también. Y decidimos no concentrar y salimos campeones así. Y sí, porque hay países de alto nivel que no concentran tampoco los jugadores. Ya, eso ya cabe el jugador Sí. entender, ¿verdad? La importancia Claro, es lo que nosotros hablamos siempre, ¿verdad? Si vos no concentrás y al día siguiente jugás
y se nota que no jugaste bien o no te esforzaste, obviamente se va a notar que algo hiciste fuera del lugar, ¿verdad? Y cada uno es responsable en su trabajo, nosotros lo hablamos siempre, cada uno tiene que ser responsable y estamos en la ubicación donde estamos porque Trinidense se puso las pilas y entendieron todos, ¿verdad? Que ese también es un camino bueno para poder conseguir resultados. Y cómo hacen cuando juegan de local o donde sea? Obviamente cuando juegan lejos se van todos juntos, pero Sí, acá de local, cuando jugamos de local o cuando jugamos en los alrededores nos citan 2 horas antes del partido. llegan, sea Cada uno defensor llega o en su donde sea. vehículo, cada uno llega como quiere, pero tiene que estar 2 horas antes del partido. Y cuando jugamos lejos o en el interior, sí, nos vamos todos en un bus y nos vamos y nos quedamos en el hotel. Perfecto. Y bueno, Marco, volviendo nomás a esa época de 2020, porque viene la pandemia, ¿verdad? Sí, Y ahí votaron en Luqueño, sí. ¿verdad? ¿Cómo fue vivir eso? Parece que de Luqueño ya te va a Trinidense 2001, ¿verdad? No, la época de la pandemia me tocó estar en Luque. Después de mi término ahí con Luque de un año, eh, realmente después de eso no conseguí un club donde ir a primera. Claro. Estaba viendo opciones y no me convencían, ¿verdad? Y al final terminé por jugar el año siguiente en Atirá. Ah, cierto. En Atirá me fui a jugar intermedia. El primer 2021. 21 puede ser, sí, Sí. 21, Porque 21. 2020 no tuvo intermedio. Sí, 21 fue a jugar la primera rueda, jugué por Atirá. Hicimos un campañón con el equipo de Atirá, ¿verdad? Terminamos segundo. En ese año subían 4 equipos. Ajá. Estaba primero Mallorquín, segundo estaba Atirá, tercero venía Resi, cuarto venía por ahí Tacuarí, Ameliano, todo, ¿entendés? Y nosotros terminó esa primera rueda, hicimos una gran campaña, terminamos segundo y la gente trinidense me llama, ¿verdad? Me llama porque me ofrecen para ir ahí, me explican todo el proyecto que ellos tienen, que no era luego el proyecto de ese año nada más, era largo, proyecto que me gustó a mí, me interesó de una, me llamó Jonathan Santana, después me hice para reunirme con el presidente y nos reunimos los tres, hablamos, una charla ahí bien, bien larga y decidimos después yo hablé con la gente de Atirá y me dijeron de que era mejor que me vaya también si era mejor para mí porque realmente me convenía ir a Trinidense. Yo le acerqué la propuesta a Atirá pero no podían cumplirme, ¿verdad? En ese momento y el presidente tranquilamente aceptó también que yo me vaya, ¿verdad? Así que se dio esa segunda rueda, me fui a Trinidense. Trinidense estaba en el 10.º puesto y yo estaba en el segundo ahí con la tirada y igual me decidí ir a Trinidense, ¿verdad? Hicimos una buena campaña, como te dije recién, 4 equipos ascendían y terminamos nosotros quinto con Trinidense. Estuvimos ahí cerquita. Ese fue el primer torneo que yo jugué con ellos. Al año siguiente, que es el 2022, sí, ya hicimos una muy buena campaña, salimos campeón. Con la misma base, ya no tuvieron. La misma base y llegaron 2 jugadores máximos, llegaron en Ajá. ese torneo. La base, el cuerpo técnico el mismo. Hicimos una campaña espectacular. Terminamos campeón invicto jugando de local porque de local no perdimos un solo partido. Y de visitante perdimos 2. Una campaña muy buena. Creo que hicimos récord de puntos para un equipo en intermedia. Perfecto, y bueno, y después asciende a primera, ¿verdad? Hablando más de la actualidad, ya Marcos vuelve Trinidense a primera, ¿verdad? Después, como vos verás, se nota el manejo, la buena estructura que le dan a usted también, ¿verdad? Como vos y de repente el básico, todo lo que el jugador necesita tiene un buen grupo, ¿verdad? Un entrenador que ya viene mostrando su trabajo, tiene mucho tiempo en el club, el presidente que hace bien las cosas y bueno, que básicamente usted el torneo pasado pelean para estar ahí ya entre los primeros, ¿verdad? De la abertura. Y ahora la actualidad, ¿qué espera qué esperamos o qué espera de Trinidense para ese fin de campeonato, Marco, para ese fin de clausura? Y realmente nosotros, como se vio, ¿verdad? La apertura lo hicimos de muy buena manera. Estuvimos peleando hasta la última fecha prácticamente. El vicecampeonato no se nos dio, pero
seguimos con la base, ¿verdad? Seguimos con el plantel completo de la apertura. Y la idea es mantenernos en esa ubicación. Sabemos de que hoy mismo, hoy día, estamos un poquito en deuda con nosotros mismos por los resultados, ¿verdad? Pero no, futbolísticamente no, porque lo estamos jugando bien partido a partido. Solamente que se nos esquiva un poco los resultados últimamente, pero bien. Hace poquito le ganamos al puntero del campeonato que no perdía en todo el año jugando en su cancha. Nosotros lo pudimos ganar y ahí quedó demostrado nuevamente de que podemos conseguir cosas importantes todavía con el club y estamos mentalizados y confiados de que queremos terminar en esta ubicación para poder llevarlo a Trinidense a una Copa Internacional, ¿verdad? Que sería lindo, ¿no? Sería lindo. O sea, terminamos una Sudamericana, pero llegar a la Libertadores es el máximo, ¿verdad? Estamos cerca, ¿verdad? Como si cambió mucho el plantel de la apertura a clausura. No, no cambió Sí, nada, no cambió nada. bueno, Marco, acá estamos básicamente 1 hora y 5, Gio, ¿verdad? Eh, Parece que pasó 5 minutos. ¿Verdad? Yo sé que por ahí en tu cabeza pasa toda esa historia que tal vez Sí, de que de era alguna cosa me piedra, habré ahí salteado un ¿verdad? poquito, perdido, pero era un poco lo básico, ¿verdad? Lo Sí, que, claro, lo que tocamos. no es fácil. Si no vamos a quedarnos, vamos a hacer un asado, podemos hacer La próxima más vamos a extenso, hacer. ¿verdad? Pero Vamos a armar, si hacer una sala y hablar con más. Tenemos un proyecto también de traer 2 invitados al mismo tiempo. Imagina qué si, lindo, si eso es traigo lindo. un compañero tuyo y ahí vamos a Sí. hablar cuánto tiempo, No, ¿verdad? ahí no, ya sé a quién traerle, a alguien que no, te hay que traerle un micrófono, que carga bien tu batería. Pero vamos a hacer, ese es un primer episodio contigo, ¿verdad? Yo siempre digo, va a haber un segundo episodio, ¿verdad? Solamente para ir cerrando, como te había dicho al principio, ¿verdad? De toda tu trayectoria, Marco, ¿verdad? Que tendrá mucho más años, ¿verdad? Pero hasta hoy, ¿cómo resumir en un sentido, eh, no sé si te digo un día inesquecible, capaz me va a decir la final de Libertadores, ¿verdad? Pero si te digo un año inesquecible, en fin, ya hay muchos puntos que tenés 4 torneos locales, ¿verdad? Tenés mucho que ganaste también, tenés la selección, pero decirme un jugador, yo sé que es difícil, pero capaz un jugador que compartió contigo, o no sé si comparte todavía, ¿verdad? Que de por ahí conociste en el fútbol, que aprendiste mucho con él, capaz fue tu mejor amigo, o simplemente tuviste un tiempo con él, pero famoso no, vos sabés que aprendí mucho cuando jugué con fulano. No, nosotros crecimos futbolísticamente con Silvio Torales. Yo empecé un poco unos años antes. Él empezó conmigo en el 2010 y de ahí prácticamente jugamos juntos 5 años. Después se nos cortó un poco porque él fue transferido a México. Después yo fui a Cerro y ahí nos volvimos a encontrar en Cerro. Jugamos juntos nuevamente ahí. Y es una de las amistades que tengo, ¿verdad? Que siempre nosotros hasta hoy día solemos hablar, escribimos. Nos juntamos poco porque cada uno tiene, ¿verdad? Su trabajo. Él está en Ameliano, yo en Trinidense, pero nos solemos cruzar. Y mensajes siempre. Con Melgarejo, Marco Melgarejo, siempre hablamos. Me está esperando para sumarme, dice, a su cuerpo técnico, pero él demasiado temprano se dejó, así que me tiene que esperar un rato más. ¿Verdad? Y solemos escribir siempre. Tenemos unas cuantas amistades. No siempre hay mucho en esto, Claro. pero hay. Y decime la sensación de Nacional para vos, Marco, porque tu casa de 12 años jugaste Sí, ahí. Nacional prácticamente. Yo empecé en el 2003, desde chico, ¿verdad? Ahí, y salí del club en el 2016 prácticamente. Muchísimo tiempo que estuve por Barrio Obrero, ¿verdad? Y pasé a Barrio Obrero otra vez, güey. Así que Nacional para mí es lo más lindo que me pasó futbolísticamente, ¿verdad? Conseguí varios títulos, uno de los títulos que no logramos, pero para mí es un logro importante la final de la Copa Libertadores con Nacional, ¿verdad? Y gracias a Nacional también tuve todas mis convocatorias en la selección jugando por Nacional, ¿verdad? Cosa que no se había dado antes porque era difícil llevar un jugador de Nacional a la selección, ¿verdad? Y nosotros por las campañas que hacíamos éramos citados, así que Nacional para mí es el número uno, ¿verdad? Claro. ¿Vos tenés idea de los números de Nacional? ¿Cuántos partidos tenés? Y no se me llena la cabeza, pero capaz que está cerca de los 300, no sé. Acá salta casi eso, salta 278. Y en mucho partido, Mucho partido.
Y decime una cosa, ¿queda algo así que de repente todavía querer lograr en el fútbol o que podría haber logrado, por ejemplo, con la selección? No sé cuántos partidos tuviste con ellos, viste ese, capaz ahí, si hoy con la experiencia que tenés, ¿verdad? Si hubiera tomado esa decisión, la misma ida a Argentina, ¿verdad? Que Sí. después vos te diste cuenta que no fue buena la decisión. Y Pero sí, cada uno tiene que pasar esos momentos también para a veces darse cuenta después, ¿verdad? Porque la idea de uno siempre es ir para jugar, para mejorar, pero a veces suelen pasar estas cosas, ¿verdad? Y uno tiene que estar preparado y enfocado y no bajar los brazos porque esas cosas te pueden decaer o te pueden tirar para atrás, pero en mi caso no fue así, yo vine más fuerte, agarré lo malo de allá y traje y apliqué también acá futbolísticamente, hasta de lo malo se aprende, así que yo volví a Nacional por algo y me fue bien nuevamente ahí, ¿verdad? y Marco, ¿vos tuviste alguna propuesta de ir a Brasil, a algún otro lado que casi llegó a concretar Sí, el yo famoso? prácticamente cada año tenía algunas propuestas, ¿verdad? Pero la gente de Nacional también Te quería. casi no quería que me despegue nunca del club porque yo siempre era un fijo en el equipo, ya tenía mis años en Nacional y también el presidente siempre quería que yo continúe y que continúe y siempre renovábamos, ¿verdad? Así mismo. Bueno, Y el punto que me comentaste de lo de la selección, sí, para mí quedó ahí un poquito ¿cómo se dice? Me faltó jugar más por la selección, eso fue algo que me hubiese encantado, ¿verdad? Que me pase, pero contento también por haber aportado, ¿verdad? vos con Tata Martino tuviste ahí. Yo estuve con Tata y con Chiqui Arce Ah, con prácticamente en Chiqui. todos los partidos también jugué eliminatorias. ¿Y contra quién llegaste a jugar contra Brasil? Contra Brasil me fui, pero estaba suplente, no Ah, llegué a entrar. ¿en qué año fue ese? En el 2016 más o menos tiene que ser. Ah, en Sí. 2016. Buena época esa ya. Estuve en la selección que le ganamos a Argentina en Córdoba. Estuve Mm. también suplente de ese partido. Jugué eliminatoria contra 1-0 fue Uruguay, ya, ¿verdad? contra... Gol y Derlis parece. Sí, gol de Derli. ¿Verdad? Villar ataja un penal. Ah, me Sí, acuerdo. Y bueno, pero también jugar para selección, otra sensación, ¿verdad, sí. Marcos? Otra cosa. Sensaciones lindas, sí. Totalmente diferente. Jugar clásico, una cosa. Jugar una final, cosa, algo lindo también. Y jugar por la selección, claro que es una sensación también hermosa. Ahí no hay rivalidad. Ahí todo el país te está apoyando. Vos salís de Ipané y toda la gente ahí afuera apoyándote. Son sensaciones muy lindas. Inesquecible, ¿verdad? Como dijo. Bueno, yo sé que tendrá muchas cosas para lograr todavía, Marcos. Quién sabe cómo ve ahí Trinidense en la Copa, que sería Ojalá, histórica, ¿verdad? ojalá. De hecho, ojalá que le podamos dejar en primera primeramente porque ese va a ser uno de Mm, los primeros objetivos de Trinidense claro. y va a ser histórico nuevamente porque Trinidense nunca jugó 2 años seguidos en primera. Sí, sí. Siempre el año que subió ya bajó nuevamente. Y eso le da estabilidad al club, ¿verdad? Un año Claro. más en primera. Un año más, ingresos, son Claro. cosas muy importantes, ¿verdad? Que esperemos lograr y por sobre todo una clasificación a Copa Claro. que también sería muy lindo para el club, ¿verdad? Así mismo, veremos qué pasa. Por ahí en el próximo episodio ya va a haber jugado una Copa por Sí, Trinidense. ojalá Porque Dios quiera. para mantenerse en primera falta pocos puntos, creo, ¿no? Y creo que nos En faltan, acumulativo, para ¿cuánto? asegurar nos faltan 3 puntos. Por eso, bueno, Y quedan creo 14 fechas en juego. perfecto. Bueno, vamos a desear lo mejor siempre al Trique. Deseamos lo mejor siempre a vos, Marco, ¿verdad? Nuestra amistad siempre va a seguir. Yo solamente para ir cerrando, Marco, siempre le digo, ¿verdad? Mucha gente, como te había comentado, tendrá algún hincha de Nacional, algún joven, ¿verdad? Alguien que le quiera al club, que le quiera tu trayectoria, ¿verdad? Entonces, para dejar de repente algún mensaje a ellos, o até mesmo esse jovem que quer ser jugador e por aí, até mesmo algum chico de la formativa de Nacional que está vivendo lo que vos viviste años atrás. Entonces, siempre para dejar nomás un mensaje positivo a la gente con toda la experiencia que vos ya tuviste en el fútbol. Sí, yo a veces suelo ir a los entrenamientos, me voy en mi vehículo y veo chicos que están esperando su colectivo para ir a entrenar con el uniforme ahí de sus clubes y siempre me quedo y les saludo y le doy ahí un poquitito de fuerza, ¿verdad? Porque me recuerdo también en mis momentos, pero yo no tenía para irme en colectivo, me tenía que ir caminando, tenía que caminar 2 horas para llegar al club y con mi primo que siempre era mi compañía, ¿verdad? Nosotros juntos nos mantuvimos de inferiores y nos pasábamos caminando horas y horas para llegar a los partidos.
Y a decirle de que no bajen los brazos, ¿verdad? Este trabajo realmente no es algo fácil, pero, pero hay que seguir, va a haber días donde te van a querer tirar, te van a querer tumbar, pero uno siempre tiene que estar fuerte, no tiene que bajar los brazos nunca porque si te entregas, no es bueno, ¿verdad? No es bueno, cada uno tiene que meterle con todo el día a día y los sueños están para cumplirse, ¿verdad? Bueno, Marco, muchísimas gracias. Así que queda un mensaje para toda la gente, ¿verdad? Como te dije, te esperamos para un segundo episodio, te deseamos lo mejor y bueno, y vamos a seguir acompañando ahora ese fin de campeonato. Hay 14 fechas falta de Trinidense y vamos a ver cómo termina el campeonato y ojalá que sea en Copa. Ojalá que sí, ojalá que sí. Me he Muchis encantado de haber estado acá y realmente voy a estar esperando una segunda oportunidad. Ya está, Marco, muchísimas gracias. Bueno, y Ok. quedamos acá con más un podcast con Dudu.